Calvera. Hace unos meses o semanas, ya se nos hace difícil medir el tiempo en tiempos de pandemia, vimos imágenes terribles de Guayaquil. Imágenes que salieron al mundo, en la que veíamos que se iban apilando los cadáveres en las calles, en que no había ninguna capacidad de combatir la COVID, que se había apoderado de esta zona del Ecuador, de esta importante zona del Ecuador, y que obviamente generaba muchísimo susto en el resto del mundo. Se hablaba incluso de la ya no me sale la palabra, pero devolverse Guayaquil. ¿Ah? A ver, Carlos. Bueno, guayaquilización. Eso, gracias, guayaquilización, efectivamente. Era el temor de muchos países que, hay que decirlo, están pasando por situaciones muy duras en este momento, incluido el nuestro. Pero Guayaquil se ve hoy día como un milagro, se ve hoy día como la posibilidad de salir adelante y sobre todo cuando se junta toda la sociedad para participar en una lucha muy difícil contra el virus. Estamos desde Guayaquil con el epidemiólogo Mario Paredes Cruz, con el que nos va a explicar cuáles son las medidas que se han tomado con éxito. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Paredes? Gracias por atendernos y por tomarse el trabajo de contarnos la experiencia que han tenido ustedes, que ojalá pudiéramos imitar más países y regiones del mundo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita. Saludos desde aquí de Guayaquil. Bueno, pues realmente, como todos nosotros conocemos, la epidemia de la pandemia de COVID, realmente a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, en general, a todo el mundo nos ha cogido como nuevos, como una experiencia totalmente nueva. En el caso puntual del Ecuador, con un sistema de salud débil, usualmente esto se ha tratado, se ha revisado en otros países por el colapso de los espacios hospitalarios, puesto que los pacientes tienden a ir a las unidades hospitalarias y no trabajar, y el sistema de salud no está muy fortalecido en el aspecto de la atención primaria de salud. Un tema también que nos llamó la atención fue la bajísima percepción de riesgo por parte de la población y al mismo tiempo por parte de las autoridades, una subestimación total de la enfermedad, ¿no? Cuando se inició en China, pues pensábamos que era una patología que estaba todavía muy lejos por llegar. Cuando estuvo en Europa y en Estados Unidos pensábamos todavía está muy lejos, está por llegar, hasta el momento en que nos tocó, ¿no? Básicamente esto fue justo el día 28-29 de febrero de este año, cuando tuvimos el primer caso registrado oficial, aunque luego pues conocimos que habían otros casos mucho más previos probablemente. Y el no acatamiento a las disposiciones restrictivas que se dieron desde un principio, y también quizás un poco la falta de percepción de parte de las autoridades que no permitió que las personas que estudiamos un poco más estos fenómenos tuviéramos una voz activa dentro de la toma de decisiones, puesto que lamentablemente yo estoy viendo este fenómeno en toda Sudamérica que forma parte de decisiones políticas y más no de carácter técnico. Entonces, si usted revisa ese espacio, probablemente en los países donde quizás haya algún éxito moderado, ha primado el criterio técnico-científico y la decisión política se ha dejado llevar de la mano para tomar una decisión que sea un poco más acertada. Tal vez lo interesante de Guayaquil es que ante esta evidencia de que no se estaba tomando en serio el asunto, de que las decisiones no eran las correctas, tomaron el toro por las astas, es decir, decidieron desarrollar su propia estrategia e hicieron una cosa que muchos gobiernos no están haciendo, cambiaron el rumbo. No funciona lo que se está haciendo, hacemos otra cosa. ¿Cómo se consiguió lograr este poder y sobreponerse a las medidas que venían desde el gobierno que no daban ningún éxito? Bueno, básicamente Guayaquil siempre ha sido una ciudad que trabaja y surge de manera independiente a nivel del Ecuador. No con esto estoy diciendo que haya un espacio o una posibilidad de estar desvinculado del país. Pero hay otro problema que yo considero que es muy importante y que es un problema común en los países, que a veces es la centralización de los poderes del Estado y la centralización de las decisiones. Entonces, bajo ese criterio, pienso yo también que el señor presidente Lenín Moreno tuvo un espacio de luz en el momento en que le dejó a los políticos, bueno, en este caso a las autoridades locales y provinciales, manejar la epidemia, puesto que yo entendería que ellos son los mejores conocedores del pueblo y de sus características. Entonces, bajo estos criterios, en el momento en que se nos llamó a algunos profesionales a las mesas técnicas, con la ministra anterior, con la ministra Andramuño y con la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, pues lo primero que se trabajó es establecer una estrategia de atención primaria de salud, es decir,
recuperar ese espacio que el Ministerio de Salud Pública ha ido perdiendo, lamentablemente, paulatinamente, en la sede de gobiernos, y de esa manera descongestionar los hospitales de nivel 2 y de nivel 3. Buscando la creación de una APS específica para patologías de carácter restrictivo. El Ministerio de Salud tiene hospitales centinela en enfermedades respiratorias, pero esta iniciativa fue, me parece, a mi modo de ver, la que ha ayudado a definir unas mejores actividades dirigidas a la prevención, a la promoción del tratamiento de enfermedades crónicas y algunas otras patologías más que el municipio de Guayaquil y todas las entidades de Guayaquil en sí que se unieron en una sola mano han ido desarrollando de a poco. Doctor, permítame una pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se planteó, cómo se planificaron los cercos epidemiológicos? Ese es un tema que acá en el Perú ha sido considerado como un déficit, no establecerlos de manera adecuada. Y en segundo lugar, la situación de salud en Guayaquil, ¿cómo era antes de la pandemia? ¿Y cómo han podido adaptar toda esa situación para atender a las personas que contrajeron la enfermedad? Porque evidentemente, y siempre le hago referencia al Perú, el sistema de salud ha colapsado y era deficiente antes de esta situación que estamos viviendo. Bueno, realmente da pena indicarlo, pero realmente la realidad tanto del Perú como de Ecuador y particularmente de Guayaquil ha sido muy similar. Hemos tenido un sistema de salud no solamente ineficiente, sino al mismo tiempo totalmente no integrado. Es decir, cada institución prácticamente tiene su propio sistema de salud y maneja prácticamente sus propios protocolos. El hecho puntual de haberse reunido en un solo espacio para buscar una mejor estrategia, yo creo que ha sido la respuesta más adecuada. En lo que usted me indicaba en relación a los cercos epidemiológicos, este es un criterio o un término que ha sido bastante manejado, mal manejado, pienso yo, y mal entendido tanto por autoridades como por la población. El cerco epidemiológico define el cercar, el limitar totalmente a una persona, a un área o a una población si es que esta persona se encuentra en un riesgo potencial de tener una enfermedad o esta persona es la productora de una enfermedad. Y la idea del riesgo es muy puntual, es muy drástica, nada entra, nada sale. Es decir, empezamos a revisar justamente las experiencias que tuvimos o que se dieron de manera exitosa, por lo menos hasta ese momento, en China, en Corea y en algunos otros países donde se hizo un cierre total, que fue lo que algunas personas de las mesas técnicas propusimos en un inicio y probablemente quizás eso se hizo un poco más tarde, que es el cierre de la comunicación interprovincial, ¿no? Es decir, del transporte terrestre y del transporte aéreo nacional e internacional. De tal manera que los casos que nosotros teníamos eran ya no casos exportados, sino casos que se estaban desarrollando a partir de una transmisión comunitaria activa. Entonces, bajo ese criterio, lo primero que se trabajó, o lo que se dio en trabajo en atención primaria de salud, fue cortar o tratar de cortar en lo posible la transmisión de persona a persona, utilizando, por ejemplo, masivas campañas de comunicación, empleo de redes sociales, plataformas. Aquí se unió toda la gente. Nosotros tenemos todavía el dicho, no sé si ustedes lo manejan igualmente en Perú, en otros países, en las redes sociales el hashtag quédate en casa, quédate en casa para tu familia, quédate en casa por tus amigos, y obviamente darle el mayor empuje justamente al personal de salud, darle una mayor protección dentro de lo posible por cada institución, a veces con la asesoría del gobierno, pero no con el apoyo material quizás tanto de Fuerzas Armadas, es decir, a las instituciones apoyar. Fuerzas Armadas, policía, comisión de tránsito, agentes de tránsito, de tal manera que todos ellos estuvieran protegidos y tuvieran bastante claro qué es lo que iban a realizar, ¿no? Señor Pérez, educar a la publicidad, dígame usted. Sí, doctor Pérez, queda clarísimo el trabajo de coordinación que se hizo a nivel local. Le vamos a preguntar sobre la participación del sector privado. Después de unos minutos tenemos que ir a una pausa para que nos explique cómo así se pudieron dotar de recursos para todas estas acciones gracias a la participación de los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8:18 de la mañana, estamos entrevistando al epidemiólogo de Guayaquil, doctor Mario Paredes Cruz, miembro de la Armada y profesor universitario. Patricia del Río, doctor, antes que todo, felicitaciones por este extraordinario trabajo de haber pasado en Guayaquil a cerca de 500 muertos diarios.
fíjese que es el doble de lo que el Perú ha tenido, el conjunto del país en su peor día, 206, a 0 muertos la mayor parte de los días recientes, y esto gracias a una reacción decidida de las instituciones públicas y del Estado. En ese sentido iba la pregunta planteada por Patricia del Río, y yo resalto que se constituyó un comité especial de emergencia presidido por un exalcalde, notable además porque fue alcalde durante varios mandatos y coordinó muy bien con la alcaldía actual. ¿Cómo fue posible ese milagro de superación de los divisionismos políticos para que un exalcalde termine coordinando un comité que integraba lo público con lo privado, que movilizó a la empresa privada? Tenemos entendido que incluso empresas cerveceras contribuyeron para disponer de comida, para transportar comida que llegara a la familia. ¿Cómo lograron esa unidad entre personas y líneas políticas que es lo que les ha garantizado una tal victoria sobre el coronavirus? Bueno, básicamente aclarar un poco en este caso, justamente la conformación del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil, ciertamente es una iniciativa de el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot Savi, pero que es de la misma línea política de la actual alcaldesa, la doctora Cintia Viteri. Obviamente esta es la confluencia de entidades públicas y privadas, obviamente con la anuencia del gobierno nacional, donde participó Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en general, y la empresa privada, como usted lo indicaba. Justamente yo hablando un poco de esto, es la relación de participación y la relación de cooperación histórica que ha tenido Guayaquil en estos aspectos, ¿no? De tratar de siempre estar a la vanguardia y siempre ayudar tanto a sus conciudadanos como a las personas que están trabajando, viviendo en esta ciudad. Efectivamente, las empresas cerveceras, los bancos, empresas de carácter privado empezaron a trabajar desde el punto de vista de donar una serie de vituallas, elementos, trajes de bioseguridad y toda esta cantidad de suplementos digamos, de alguna manera se centralizó para luego distribuírselo de la mejor manera. Obviamente había que garantizar, sobre todo en las poblaciones de bajos recursos económicos y limitada en su movilidad por la cuarentena, asegurar la suerte de la alimentación diaria. La misma situación tuvimos, y yo creo que lo pasamos en todos los países, el acaparamiento lamentable de algunas personas inescrupulosas al comprar mascarillas y espacios de protección. Se empezaron a armar kits de productos de limpieza, kits de seguridad o de bioseguridad, guantes, mascarillas, para que las personas que menos tienen tuvieran por lo menos el acceso a esta situación. Y esto combinado con la estrategia de mantener a las personas en las casas y de mantener también la semaforización, es decir, actividades que se estaban trabajando de forma mucho más pausada. La movilidad con los vehículos se dio a partir de salvoconductos. Obviamente fue privilegiado el personal de salud, el personal de seguridad y personal de transporte de alimentos, la cadena productiva, para que pudiera moverse con libertad. Entonces yo pienso que todos esos elementos confluyeron finalmente en empezar a disminuir la cantidad de pacientes graves. Con esto no estoy diciendo de que no tengamos pacientes, sino que los pacientes ya pudieron empezar a tratarse a nivel ya, primero en la estancia primaria para evitar que fueran a los hospitales, y luego ya la comunidad conocedora de estas situaciones y pudiendo acercarse ya zonalmente, es decir, a cada uno de sus distritos o a cada uno de sus espacios al ministerio, empezó a tratar o empezó a buscar la medicación necesaria, que fue en algunos casos dada por el gobierno central, en otros casos por el municipio y otras instituciones. Estoy hablando puntualmente de medicamentos que, bueno, si bien es cierto, no han sido confirmados como realmente tratamiento de primera línea, pues tenemos, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina, el fosfato de cloroquina. Se hizo una suerte de planes terapéuticos diseñados, pienso yo, para cada paciente dependiendo de su etiología, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tenían problemas de tipo cardíaco no utilizaban esa combinación, sino que utilizaban justamente otro tipo de antivirales. Se llegó a utilizar el oseltamivir, el remdesivir y combinaciones de antibióticos. Es decir, estábamos apuntando hacia lo que estaba funcionando, obviamente rindiéndonos a la evidencia clínica de los tratamientos que se habían dado en otros países. Bajo esos criterios se hicieron compras de medicamentos y se empezó a dar medicación no de manera indiscriminada, sino previo a un triaje en las unidades de salud, tanto del Ministerio de Salud Pública como de las unidades del municipio de Guayaquil, y esto empezó a darnos mucho más resultados, ¿no?
Interesante lo que nos cuenta, doctor Paredes, sobre la importancia de la atención primaria. En el Perú está sumamente descuidada y no parece ser la solución. Imagínense, esto es una pandemia complicadísima y sin embargo se ha logrado contener más en centros menores de salud que en grandes hospitales. Y tal vez ese es un enfoque en salud en el que seguimos equivocándonos en Latinoamérica. Construir enormes hospitales y hacer que la gente los sature o llegue hasta allá cuando la atención más cercana para casos que recién empiezan es más eficiente. Bueno, realmente ese es un dilema que nosotros los que estamos en la academia, yo formo parte del claustro universitario de la Universidad de Guayaquil, he sido profesor en pregrado y en posgrado, y en las maestrías de salud pública siempre lo hemos expresado como una teoría que realmente no la podemos llegar a cumplir. El esquema de salud a nivel de Latinoamérica lamentablemente es de carácter curativo, es decir, solamente está afincado en la construcción de hospitales. No es preventivo, es curativo relativamente hasta donde es posible, es poco rehabilitador y realmente no genera un sentido de satisfacción a nivel de la comunidad, porque recordemos que la comunidad también tiene diferentes niveles de acceso a los servicios de salud y usualmente la comunidad que menos tiene es la que procura llegar a estos sitios de atención primaria en salud. Y lamentablemente, desde el punto de vista político, parece ser más redituable la publicidad en construir grandes hospitales en vez de reforzar esas unidades de salud que se encuentran en los pueblos, en los caseríos o en los espacios pequeños y que son justamente el alma de estos sitios y a donde la comunidad acude justamente, porque la comunidad a veces, justamente ahora en esta hora de la superinformación, se encontraba bastante confundida en relación a los tratamientos, en relación a los signos, a los síntomas, al origen de la enfermedad, etcétera, ¿no? Tal como usualmente se da en cualquier epidemia dentro del transcurso de la historia humana. Es decir, si nosotros empezamos a aclarar estos temas y empezamos a trabajar desde las bases, yo creo que vamos a tener un éxito mucho mejor. Bueno, lograron probar su teoría de manera absolutamente eficiente y en un momento complejísimo. Ojalá que sirva para que los enfoques en salud en nuestro continente cambien. Muchísimas gracias, señor Paredes, doctor Paredes, y felicitaciones nuevamente y un abrazo a todos los ciudadanos de Guayaquil, porque creo que se tienen que sentir orgullosos todos, las autoridades, la sociedad civil y cada uno de esos ciudadanos. Muy buenos días. Gracias. Gracias.